Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lisbeth. ¿Cómo les ha ido? Esta semana es la última prácticamente semana de clases que tenemos, por lo visto. La otra semana, buenas tardes, Sergio, ya prácticamente pues ya no tenemos clase, entonces solamente nos toca que abarcar lo último, estos dos periodos, ¿verdad? Cuéntenme cómo les pareció la audiencia, ¿tienen alguna duda? Porque como necesito seguir abarcando lo que es el programa para no entretenerme ya más en eso. Ok, bueno, entonces vamos a seguir adelante. Yo leí algunas actas, créanme, realmente algunos pues tienen un poquito más de dificultad, a otros tienen más familiaridad. Me imagino que pues trabajan en algún tipo de bufete, tienen algún tipo de conocimiento, entonces se les hace un poquito más fácil, pero realmente hay trabajos muy buenos. Vamos a avanzar lo que es en lo que tenemos para el día de hoy y si nos da un poquito de chance de poder regresar a la audiencia el día de hoy, lo vamos a hacer. Y así paso a paso, pues vamos a ir resolviendo algunas dudas si llegarán a surgir en el transcurso de, de la clase, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema, vamos a proyectarlo. Vamos a ver lo que es el auto para mejor proveer. No sé si se lee. Jóvenes, ¿sí se lee? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, entonces, ¿qué es el auto para mejor proveer? No sé si tienen ustedes algún concepto. ¿No? ¿Qué dice el 357 del Código del Trabajo? ¿Tienen su Código de Trabajo a la mano? Perdone, licenciada, ¿cuál fue el artículo que dijo? 357. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Wilson. ¿Qué dice? Nosotros vimos, por ejemplo, todo lo que son, por ejemplo, los hechos de lo que es por ejemplo, de la demanda, de la contestación de la demanda. Las partes vinieron y aportaron prueba. Ya, ¿qué tipo de prueba hay? Hablamos de la prueba. ¿Qué tipo? Hay 6 tipos de prueba, por ejemplo. ¿Cuáles son? A ver, Danny Wilson, ¿te recuerdas? Por el momento no, licenciada, voy manejando. No, ok, no hay ningún tipo de problema. Bueno, se recuerdan que nosotros hablamos que había, por ejemplo, las partes podían aportar diferentes medios de prueba. Por ejemplo, había declaración de testigos, documentos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, presunciones legales y humanas y confesión judicial. Esos son los medios de prueba, por ejemplo, que las partes puedan presentar. Entonces, si en determinado momento, por ejemplo, no es suficiente
Licenciada, disculpe, se le fue el audio, no se le escucha. No se me escucha. Se escucha de fondito. Sí, es que mi internet a veces falla. Vamos a... Se le fue el audio, licenciada. Buena tarde. Gusto saludarle. Gracias igualmente, Diego. ¿Ya me escuchan mejor? Se escucha todavía un poco lejos. Fíjense que yo creo que el internet lo tengo malo porque no entiendo por qué si le tengo hasta el 100% del volumen a la computadora. Pero bueno, vamos a intentar cualquier cosa. ¿No se me escucha? Yo sí lo Ahorita escucho mejor. bien, licenciado. ¿Sí? Sí, Ok. ahorita un poco mejor. Ok, bueno, fíjense. Les comentaba que como vimos anteriormente, ya podemos identificar, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, la demanda, la contestación de la demanda. Dentro de ello están lo que los medios de prueba que las partes pues, proponen, ¿verdad? Dentro de ellas, pues hablamos diferentes tipos de medios de prueba que contemplan nuestra legislación, ¿verdad? Y preguntaba cuáles eran esos tipos de medios de prueba. Ya hablamos de confesión judicial, declaración de testigos, documental, dictamen de expertos, reconocimiento judicial y las presunciones legales y humanas, ¿verdad? Que van incluidas. Entonces, pero resulta que después de todo eso, al juez le considera pues insuficiente o incompleta, ¿verdad? Entonces nosotros, entonces se puede recurrir a lo que es, ¿qué dice el 357 del Código de Trabajo? 357 dice lo siguiente, auto para mejorar, proveer, artículo 357. Los tribunales de trabajo y prevención social tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima, por una sola vez, antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente. Decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. La práctica de estas diligencias únicamente tendrá por objeto aclarar algunas situaciones dudosas y en ningún caso deberán servir para aportar prueba a las partes de juicio. Deberán practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días, en la cual se señalará la audiencia o audiencias que sean necesarias, con citación de las partes contra las resoluciones para mejor fallar o contra las que no denieguen, no se admitirán recurso alguno. Ok, entonces, ¿qué plazo de tiempo tiene? ¿Cuál es el término que habla lo que es en relación al auto para mejor fallar, como mejor proveer? ¿Qué término estamos hablando? ¿Dentro de qué término debe practicarse? 10 días. 10 días. Pero resulta que alguna de las partes, les hago el ejemplo, no está de acuerdo con lo resuelto, ¿pueden apelar o no pueden apelar? No pueden. No pueden. ¿Y por qué dices que no puedes? Dice, no se admitirá recurso alguno. Exacto, muy bien. ¿Y cuántas veces puede existir un auto para mejor proveer o mejor pagar? ¿Será que pueden solicitarlo 5 veces, 2 veces, 3 veces? ¿Cuántas veces? ¿Una sola vez? Una sola vez, correcto. Entonces, la finalidad prácticamente del auto para mejor proveer, ¿verdad? Es prácticamente cuando resulta que al juez le es insuficiente o está incompleta la prueba. Entonces, él tiene algún tipo de duda. Por eso es que los tribunales de trabajo y previsión social tienen la facultad para practicar de oficio o a instancia de parte, ¿verdad? Por una sola vez antes de dictar sentencia. Bueno, ahora, ¿qué es la sentencia? Un concepto. Acuérdense que hablamos de definición y concepto. ¿Qué es sentencia para ustedes? Con sus palabras. Es una resolución que pone fin al proceso. Uh-huh. La resolución dictada por el juez que pone fin al proceso.
Excelente. A ver, nosotros ya vimos decretos, autos y sentencias. Fundamento. Artículo 141 de la ley del organismo judicial. ¿Y qué dice? ¿Qué dice de la sentencia? Artículo 141, clasificación. Las resoluciones judiciales son, en la literal C aparece sentencias, dice que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designados como tales por la ley. Exacto, muy bien. Entonces ahí podemos encontrar lo que es una definición en relación a la sentencia. Les puse acá un concepto, dice la sentencia es el acto procesal titular o titulares del órgano jurisdiccional por medio del cual se resuelve sobre la conformidad o disconformidad de las pretensiones de las partes o en el derecho objetivo, poniéndole fin normalmente al proceso ordinario de trabajo. ¿Cuál es la forma y contenido de la sentencia? La sentencia laboral se halla sujeta a los requisitos comunes del acto procesal, del lugar del tiempo, lugar y forma. El lugar donde se ha sentado el tribunal que concede el proceso y el tiempo, hay variantes, así por ejemplo en el artículo 358. ¿Qué dice el 358? ¿Qué dice el 358? Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para dar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. En la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior cuando se trate de demanda por despido injusto, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado, pero sí en el mismo juicio se ventilar en otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a estas conforme lo prevenido en este título. Ok, entonces, gracias. Entonces, por ejemplo, yo les puse el audio de la audiencia. ¿Qué hubiera pasado si solamente llega el actor entonces? Se dicta sentencia en 48 horas. Porque prácticamente se declara confeso, ¿verdad? Entonces, no llegó, por ejemplo, ¿cuál era el nombre de la parte demandada, de la audiencia, de la que les puse el ejemplo? ¿Te recuerdan? ¿Era una empresa de qué? Una empresa de seguridad. Exacto, y una empresa de vigilancia y seguridad. Muy bien, Diego. Entonces resulta, imagínense que no hubiera comparecido, no hubiera llegado, no hubiera comparecido. Lo que es la empresa de vigilancia, automáticamente, así es, Sergio, automáticamente se declara confeso y se dicta sentencia, ¿verdad? Que era lo que les estaba mencionando acá. El código dicta la sentencia tras 48 horas, celebrar la audiencia. En la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior en cuanto se trate de demanda por despido injusto, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado. Pues, por su parte, el artículo 359 del código dice recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 días ni mayor de 10, el juez dictará sentencia. Esto es en relación al 359. La forma de la sentencia está determinada por el artículo 364. O sea, ¿cómo es? ¿En qué consiste? ¿Qué dice el 364? Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate. Cuando de lo actuado en un juicio se desprenda que se ha cometido alguna infracción,
sancionada por las leyes de trabajo y provisión social o por las leyes comunes, el juez al dictar sentencia mandará a que se certifique lo conducente y que la certificación se remita al tribunal que deba juzgarla. Ok, gracias. Ahí, por favor, póngale, no, si no lo tenían o ya lo tienen, solamente para aportar más a su ley, póngale el principio de congruencia, ¿sí? Y váyanse y también hagan el llamamiento, ese artículo 64, hagan el llamamiento al 147 de la ley del organismo judicial. ¿Puede repetir el artículo, licenciada? Disculpe. Sí, 147. Gracias, gracias. ¿Y qué dice el 147 de la LOA? Redacción. Las sentencias se redactarán expresando a. Nombre completo, razón social o denominación y domicilio de litigantes, en su caso de las personas que los hubiesen representado y el nombre de los abogados de cada parte. B. Clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó en relación a los hechos. C. Se consignarán en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que se hubieran sujetado a prueba. D. Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de las cuales de los hechos sujetos a discusión se estiman probados. Se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia. E. La parte resolutiva que contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí estamos hablando en relación a la redacción. Ahora, existe lo que es una clasificación. Yo les puse acá una clasificación, la más esencial, ¿verdad? Las clases de sentencias posibles en el procedimiento laboral ordinario. Pero según la doctrina, existen otros tipos de clasificación, pero solamente para que ustedes tengan conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, existe, según lo que es el tratadista Armando Porras, él habla, por ejemplo, que existen las interlocutorias, por ejemplo. Ellas son las sentencias que son dictadas por el juez que resuelven los incidentes surgidos en el proceso. Habla sobre las definitivas. Es la que determina el proceso laboral, la cual a su vez subdivide en parciales y totales. Eso es, por ejemplo, en relación a lo que dice el tratadista Armando Porras, ¿verdad? Pero yo les puse acá en relación a lo esencial, a lo concreto, que son las declarativas, las condenas, desestimatorias, de sentencia dada en un juicio con contradictorio y en caso de rebeldía. Les puse las esenciales, pero si vamos a lo que es la doctrina, a lo que es lo que dicen los tratadistas, por ejemplo, existen muchas definiciones, muchas clasificaciones, pero las esenciales, las que ustedes deben de tener, son estas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de declarativas, hablamos que son sentencias que tienen por finalidad únicamente la declaración de carácter de tal relación. Por ejemplo, la terminación de una relación laboral. ¿Qué significa la de condena? Es cuando reclama el pago de vacaciones no disfrutadas, pues únicamente se decreta a condenar al demandado al pago de las prestaciones reclamadas si procediere. Las desestimatorias es cuando se reclama el pago de indemnización por despido injustificado y el demandado aprueba la causa justa porque dio terminado el contrato del demandante y por lo tanto se desestima la pretensión del actor. La sentencia dada en un juicio con contradictoria, como por ejemplo el mismo caso citado anteriormente, en el caso que el demandado contradice lo afirmado por el actor. Y en caso de rebeldía es que cuando fuere citado el demandado y este no comparece, se dicta la sentencia por rebeldía. Estas son las esenciales, las que ustedes deben de manejar. Existen una mayor, lo que es clasificación doctrinaria, pero estas son las principales.
Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la sentencia? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuáles son los requisitos de la sentencia? El procesalista Jaime Guaso, al tratar los requisitos de la sentencia, señala de necesaria observancia los que se refieren a 1. Los sujetos del acto, 2. El objeto del acto, 3. La actividad en el acto desarrollado. Ok. Entonces, estos son los requisitos, los sujetos, el objeto y la actividad en el acto desarrollado. Ahora vamos a ver lo que son las impugnaciones. ¿Qué es una impugnación? Con sus propias palabras, ¿qué ustedes creen que es una impugnación? Licenciada, disculpe, dijo los objetos, los sujetos, el objeto y... El objeto y la actividad del acto desarrollado. Licenciada, puede ser hacer un reclamo a una sentencia que uno está de acuerdo. Ajá, pronunciarse, ajá, ¿qué más? También el manifestar, Muy bien. el manifestar el desacuerdo que existe en la decisión tomada, que no nos beneficia o algo. Que no estamos de acuerdo, ¿verdad? O que va, contradice, por ejemplo, en este caso, no, en caso que nos pueda perjudicar, ¿verdad? Entonces usamos lo que son los medios de impugnación. Aquí hay una definición que dice Alcázar Zamora que son los actos procesales, hablando de una forma más técnica, de las partes dirigidos para obtener un nuevo examen total o limitado o determinados de los extremos y un nuevo provenimiento acerca de una resolución judicial que el impugnador no estima apegada a derecho en el fondo o en la forma o que refuta erróneamente en cuanto a la fijación de los hechos. Los medios de impugnación en el procedimiento ordinario de trabajo son el Código de Trabajo, en su capítulo 9, el artículo 365 establece todo lo relacionado en relación a los recursos. Aquí se los traté de ponerlo en una forma resumida, ordenada, pero resumida, ¿verdad? Para ponerlo de una forma más concreta. Y dice, establece todo lo relacionado con los recursos que puedan interponerse en el procedimiento ordinario laboral. Y los recursos son, ¿qué dice que son? ¿Cuáles son? Revocatoria, unalidad, apelación, aclaración y ampliación. Exacto. Entonces, aquí estamos hablando en relación a los recursos que se pueden utilizar. Eso se encuentra en su capítulo 9 a partir del artículo 365, ¿verdad? ¿Qué dice el 365? Ahí ahora son el recurso de revocatoria. ¿Qué dice el 365? Póngale al 365 recurso de revocatoria. ¿Y qué dice? Dice medios de impugnación 365 contra las resoluciones que no sean definitivas procederá el recurso de revocatoria. Este deberá interponerse en el momento de la resolución. Si la misma hubiere sido dictada durante una audiencia o diligencia y dentro de 24 horas de notificada una resolución, cuando ésta hubiere sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes. Podrá interponerse el curso de nulidad contra los actos y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación. El recurso de nulidad se interpondrá dentro del tercer día de conocida la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que éste se hubiera verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación en los demás casos. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán consentidas y las partes no podrán reclamarlas con posterioridad ni los tribunales acordarlas de oficio. El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. El tribunal le dará trámite inmediatamente, mandando oír por 24 horas a la otra parte y con su contestación o sin ella resolverá dentro de 24 horas siguientes, bajo la estricta responsabilidad del juez. ¿Sigo, licenciada? Ok, aquí estamos leyendo, vamos a separar. El 365, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué recurso? De revocatoria. Revocatoria y nulidad.
estamos hablando del primero, en el primer párrafo, estamos hablando del recurso de revocatorio, ¿sí? ¿En qué momento se puede interponer? 24 horas. Ujú. En el momento, por ejemplo, de la audiencia. En el momento de la resolución. Ajá, exacto. En el momento, por ejemplo, de la audiencia, si se dicta la resolución, ahí puede interponer lo que es el recurso de revocatoria, o bien tiene un plazo de 24 horas. 48 horas. 24 horas. 24 horas de notificada una resolución. ¿Sí? ¿Ya ubicaron el plazo de tiempo? Sí, licenciada. Ok, entonces, en el primer párrafo, recurso de revocatoria, y estamos hablando de un plazo de 24 horas. Vamos a hablar sobre el otro párrafo. Podrá interponerse un recurso de nulidad. Aquí estamos hablando de nulidad. Y póngale como título ahí, recurso de nulidad. De nulidad, ¿sí? Aquí estamos hablando contra los actos o procedimientos que infrinjan la ley, ¿sí? Se interpondrá dentro de un plazo de 3 días. 3 días, ¿sí? Subrayen el plazo de 3 días. Bueno, hablamos en la parte de abajo, hablamos de un recurso de nulidad sin interponer en el tribunal que haya infringido el procedimiento. Hay 2 tipos de nulidad: que infrinja la ley y cuando infringe el procedimiento, ¿sí? Cuando infringe el procedimiento, el tribunal le dará trámite inmediatamente, mandando a ir por 24 horas a la otra parte con su contestación, o sin ella, resolverá dentro de las 24 horas siguientes. Va. Posteriormente, nosotros hablamos en relación contra las resoluciones que resuelva el recurso. Cuando fuera dictada la primera instancia, cabe el recurso de contra las resoluciones que resuelva el recurso dando fuere dictada en su primera instancia, cabe el recurso de Apelación. apelación y deberá interponerse dentro de las 24 horas. Exacto. Y debe ser resuelto dentro de ¿qué plazo de tiempo? 3 días siguientes. 3 días. 3 días siguientes a la recepción de los autos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acá sobre una definición. Dice: el recurso de nulidad es un medio de impugnación, ¿verdad? Hablamos acá. Aquí hay 2 escenarios: cuando infringe la ley y cuando infringe el procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, es un medio de impugnación dado a la parte perjudicante por un error o un procedimiento para obtener su reparación, según lo que dice Eduardo Couture. Casos de procedencia. El procedimiento ordinario laboral, conforme al artículo 365 del Código de Trabajo, se puede definir o interponer contra los actos o procedimientos que infrinja la ley cuando no sea procedente el recurso de apelación. Se interpondrá dentro del tercer día conocida la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso que ésta se hubiera verificado durante una audiencia o diligencia a partir de la notificación y de los demás casos. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán consentidas y las partes no podrán reclamar con posterioridad ni los tribunales acordarán de oficio. El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. El tribunal le dará trámite inmediatamente, mandando ir por 24 horas a la otra parte y con su contestación o sin ella resolverá dentro de las 24 horas. Cuando se declare sin lugar el recurso, se impondrá al litigante que le interpuso una multa de 5 a 500 quetzales. Contra la resolución que resuelva el recurso cuando fuere dictada en primera instancia, cabe el recurso de apelación. ¿Sí? Bueno, ahora Licenciada, disculpe, la verdad no me quedó claro lo de cuando infringe el procedimiento. Sería por decirle que lo puede explicar esas 2 partes. Es que no, la verdad no le capté. El procedimiento cuando, ¿qué te dijera yo? ¿Cómo te lo puedo explicar? El procedimiento es el orden que lleva, en otras palabras, el procedimiento que se lleva
dentro del proceso, o sea, Ahí sí lo le que entendí. Lo que yo le entendí fue el cómputo de horas. Que dijo, primero dijo 24 horas, después 3 días. ese cuadro se presenta, por ejemplo, el recurso de nulidad contra el procedimiento, entonces se da una audiencia a la otra parte para ver si está de acuerdo o no de acuerdo. Por eso es que se le da la opción para que la otra parte se pueda pronunciar, ¿sí? Ok, o sea que esas 24 horas es donde se le envía la notificación al demandado con la contestación. ¿Algo así? Veamos, el tribunal le dará trámite inmediatamente, o sea, recibe el memorial, dice recurso de nulidad por infracción del procedimiento, recibe el memorial, la ley dice, ¿qué dice? Sigamos, el tribunal le dará trámite, lo resuelve inmediatamente, pero entonces le tiene que oír por 24 horas a la otra parte en relación a lo que tú estás presentando, ¿sí? Ah, ya. Pero resulta que la otra parte no contesta, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la ley? Dice una resolución cuando esta hubiese sido citada por el tribunal sin la presencia de las partes. El tribunal le dará trámite inmediatamente, el recurso de nulidad interpondrá por infracción del procedimiento, el tribunal le dará trámite inmediatamente, mandando ir por 24 horas a la otra parte. Y con su contestación o sin ella, ¿qué dice? Voy a leer hasta ahí, licenciado, no cargo mis lentes. No tengas pena. Con su contestación o sin ella, procederá a resolver. O sea, si la otra parte se pronuncia o no se pronuncia, resuelve. ¿Sí? ¿Hoy sí? Ya. Y ahí, entonces, los 3 días ya no. Acuérdate que aparte estamos hablando de 2 tipos de recursos. Estamos hablando... Eso fue lo que yo no le había captado porque es que me confundió cuando dijo 24 después 3. Entonces ahí es donde yo me confundí. Ajá. Por eso sí vamos paso a paso primero. En el primer párrafo del 365 les pedí por favor que colocaran recurso de revocatoria. ¿Sí? ¿Qué plazo hay para presentar un recurso de revocatoria? Vamos a empezar otra vez. 24 horas. 24 horas. En el otro párrafo estamos hablando de un recurso de nulidad. ¿Sí? Vale. Entonces, ahí estamos hablando de un recurso de nulidad que se infrinja la ley. ¿Sí? Cuando no es procedente, por ejemplo, un recurso de apelación, o sea, no cabe la apelación, entonces lo presento un recurso de que infrinja la ley. Vale. ¿Qué plazo dice la ley que yo tengo para poder interponer? O sea, que tú tengas el plazo para poderlo interponer. ¿Qué plazo dice ahí? Dentro del tercer día. Así es. Ok, ahora sí. ¿Sí? Vale. Ok, entonces, vale. Vamos en el último párrafo, dice contra la resolución que resuelva el recurso. Entonces, ahí me está diciendo que la resolución que yo puedo colocar contra la resolución que resuelve el recurso, cuando fuere dictada en primera instancia, cabe el recurso de... ¿Qué dice acá? Apelación. Y deberá interponerse dentro de ¿cuántas horas? 3 días. 24 horas. 24 horas. Aquí estamos hablando contra las resoluciones de un recurso de nulidad, ¿verdad? Entonces aquí nos están solamente la ley indicando que tenemos 24 horas, ¿sí? Y se resuelve dentro del plazo de... 3 días. Ok, 3 días, muy bien. Ahora vámonos a leer lo que es la apelación. Vamos, que dice el procedimiento por medio del cual una de las partes o ambas solicitan al tribunal en segundo grado un nuevo examen de la resolución judicial laboral dictada por un juzgado en primer grado que reporta perjuicio, gravamen, pretendiendo que lo conforme, revoque, enmiende o modifique, parcial o totalmente, y profiera la sustitutiva que en derecho corresponda. ¿Sí? Vale.
La naturaleza del recurso de apelación se encuadra en los siguientes medios de renovación o revisión del juicio y se funda en los principios de doble grado de jurisdicción. Puede apelar las partes legitimadas en el proceso. ¿Quiénes pueden apelar? ¿Quiénes pueden apelar? El actor y el demandado. Exacto, el actor, el demandado, ¿verdad? En este caso, también estamos, o las partes legitimadas dentro de un proceso, ¿sí? Bueno. Resoluciones apelables. ¿Qué dice el 365 de las resoluciones apelables? Sigamos leyendo donde ibas. Dice la declaración ampliación que debe interponerse dentro de las 24 horas de notificado el fallo. Ah, se me había olvidado. Ahí, por favor, pongan como título, donde dice los incisos A y B, pónganle aclaración y ampliación. ¿En qué caso se puede presentar la aclaración? Si no queda claro, digamos, la sentencia, si quedó alguna cosa que no se tocó de las peticiones, tal vez se puede pedir. Es en cuanto a los términos que se utilizaron en las sentencias que pudieran no estar claros para la persona. Muy bien. En este caso podemos decir, en el último párrafo del inciso A, dice cuando son oscuros, ambiguos, contradictorios, a efecto que se aclare, se rectifique su tenor. Ahora, cuando presentamos un recurso de ampliación, se pedirá si se omitió resolver alguno de los puntos que se metió en el juicio. Entonces, ahí está la diferencia entre la aclaración y ampliación. La ampliación es que se olvidó resolver algo, mientras que la aclaración es cuando son oscuros, ambiguos o contradictorios, ¿verdad? Los efectos que se aclare o se rectifique lo que es su tenor. La operación debe interponerse dentro del tercer día de notificado el fallo. Aquí estamos hablando ya de una sentencia, ¿verdad? ¿Cuántos días tenemos para poder apelar? 3 días. 3 días, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el artículo 367 del Código de Trabajo? Interpuesto el recurso de apelación ante el tribunal que conoció la primera instancia, este lo conocerá si fuere procedente y elevará los autos a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. Ok. Entonces, ¿cómo significa si se me otorgó o no se me otorgó el recurso de apelación? Resulta que no estoy de acuerdo porque la sentencia fue de forma parcial, o fue sin lugar, o fue, por ejemplo, yo soy la parte demandada, ustedes son la parte demandada, por ejemplo, yo soy la parte actora y ustedes no están de acuerdo, ustedes pueden presentar ese recurso de apelación. Pero, ¿cómo sé si fue otorgado o fue rechazado? En este caso es otorgado si está dentro de los, ese es el requisito esencial, dentro de los, ¿cuántos días? 3 días. Los 3 días. 3 días. Muy bien. Entonces, ustedes hacen su memorial y dicen el curso de apelación en contra de la resolución de fecha, por ejemplo, que hoy les notificaron o ayer les notificaron. Ustedes dicen, bueno, yo estoy presentando mi recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 14 de mayo de 2023, en la cual me fue notificado y ponen 14 de que el mismo día de ayer les fue notificado. Permítanme. La sentencia fue, vamos a ver, el 1 de mayo, pongámosle. Vamos a ver, ahí les voy a poner un ejemplo real. Ese es un problema. ¿Quién me lo puede contestar? La sentencia fue hecha el 1 de mayo del 2023. La sentencia. La notificación está hecha el 10 de mayo del 2023. ¿Cuándo la tengo que presentar? Mire, pues, ¿cuándo?
la tengo que, ¿cuáles son esos 3? ¿Dentro de qué 3 días máximo la tengo que presentar? El 13 Antes de del mayo. 13 de mayo. Hoy, Mire, pues, la 15 de sentencia mayo. fue el 1 de mayo, ¿sí? La resolución fue notificada el 10 de mayo. Entonces, ¿cuántos días ustedes tienen para poderla presentar? 3. 3 días. 3. 3 días hábiles. 3 días hábiles, muy bien. Entonces Hasta el día de hoy. que sería, Lunes 15. exacto, 100 puntos. ¿Quién me contestó primero? Mónica, Muy bien, Mónica. Hasta el día de hoy tendríamos. ¿Y por qué, Mónica? porque sábado y domingo no se computan como días hábiles, por lo tanto es jueves, viernes y lunes. Muy bien, 100 puntos. Exacto. ¿Cuáles son los únicos que estamos hablando cuando se computa días calendario? En caso de, te lo dije una vez, Amparos. amparos y colectivos. Muy bien. Esos son los 2 escenarios donde estamos hablando de el principio de que todos los días y horas son hábiles, tanto en amparo como en colectivo, ¿sí? Muy bien, excelente, 100 puntos. Bueno, entonces resulta que revisan si están dentro del plazo de los 3 días. Si cumplen con los 3 días, automáticamente se les otorga. Ese es el único requisito, los 3 días. Así de sencillo, tan fácil es. Entonces, inmediatamente que se resuelve, se les manda a notificar a todas las partes, regresan las notificaciones, se incorporan al expediente y se suben las actuaciones a la sala. Ok, entonces nos quedamos en lo que es la apelación. Vamos a hablar un poco, vamos a seguir la próxima clase el día miércoles, avanzando en relación al resto. Les voy a preguntar, porque hoy les pregunté que cuáles eran los medios de prueba y no muchos me pudieron contestar, pero acuérdense que ustedes van a trabajar de esto. Entonces vamos a regresar a lo que es la audiencia. Vamos a resolver algunas dudas. Quería avanzar un poco en relación a la teoría. ¿Sí? Yo vi las actas y hay actas muy buenas. Realmente hay actas muy buenas. Dame un segundo. Hay actas muy buenas, realmente hicieron muy bien su trabajo y los quiero felicitar. Les voy a hacer unas preguntas. Miren, pues, así como les hice las preguntas ahorita de cuándo es la fecha máxima que ustedes deben de presentar su memorial. En el acta sucinta, si hablamos, por ejemplo, de acta sucinta, ¿qué es lo primero que nosotros consignamos en la parte de arriba? Para hacer su resumen, ¿de qué proceso estábamos hablando? Pago de indemnización. Ajá, pero hablamos de un número de proceso. ¿Cuál era ese número? Vamos en orden. Vamos a iniciar de cero. ¿Cuál era el número de proceso? Yo tengo el 01173-2022-00493. Excelente. ¿Me puedes tú indicar el 01173? ¿Se recuerdan que en las primeras clases hablamos que era en relación a un código que se manejaba según cada juzgado, ¿verdad? Cada juzgado tiene su propio código. ¿Cuál es el código del juzgado que estábamos hablando? 01173. Correcto. Después sigue un 2022. ¿Eso a qué se refiere? Cuando Se refiere al año en que fue tramitado el proceso. Año. Muy bien. Y después sigue un 493. ¿Eso a qué se refiere? El número de proceso. El número de expediente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, todas las audiencias tienen una hora de inicio y una hora de finalización. ¿Iniciamos a las qué horas? (10:42). Ok, muy bien. ¿De qué fecha? 19 de julio de 2022. De 2022, muy bien. Después hablamos de algo que se llama, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama esa parte donde se le da la parte al actor y después al demandado? ¿Cómo se llama esa parte donde dicen, sí, mi nombre es fulanita? Así como cuando íbamos al colegio y le decía, preséntese, identifíquese, quién es usted, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa parte? Comparecencia, ¿no? Comparecencia, Nancy. Muy bien, la jueza dijo muy bien, la señora juez dijo, vamos a verificar la comparecencia, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están aquí? Vale. En este caso, ¿cuál era el nombre del actor? ¿Quién es el actor? ¿Qué significa la palabra actor? Primero, vamos a empezar. El demandante. Actor es la persona quien inicia la demanda. Que promueve la demanda, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál era el nombre del señor del actor? Marcelino Coxer. Marcelino, exacto, muy bien. ¿Y su abogado cuál era? ¿Cuál era el nombre de su abogado? No se recuerda. El nombre del actor es Manuel Copsop. Ajá, ¿y de su abogado? Juan Antonio Carrillo Rivera. Juan Antonio Carrillo, muy bien, exacto. Vaya. En este caso, él mencionaba que solamente le estaba dando una asesoría técnica por esa única vez, ¿verdad? Y que estaba ratificando en lo que es el lugar que él señaló para notificaciones de que señaló desde un inicio, ¿verdad? Vale. Después vino y le dieron la palabra ¿a quién? ¿A quién le dieron la palabra? Después de que habló el actor, el abogado del actor, ¿a quién le dieron la palabra? ¿Al demandado? Al demandado, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba ese abogado? Leonelli. ¿Era Isaías? Era el señor Cipriano. Isaías Cipriano. Ajá, Isaías Cipriano, correcto. ¿Y él qué era? Representante legal. Era un mandatario, ¿verdad? ¿Y de quién era mandatario? De la empresa de seguridad. De la empresa de seguridad, vigilancia y seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿y él en ese momento qué hizo? ¿Ratificó el lugar para notificaciones o qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? Indicar su casillero de notificación. Así es, Diego, excelente. Ese era el momento que él tenía para señalar casillero. ¿Y por qué hasta ese momento? Por ser la primera audiencia. Porque la primera es el momento que él se está presentando, ¿verdad? El momento en que él dice, bueno, la ley dice que debo señalar casillero porque si no me van a notificar por medio de... Estrado. Estrados, muy bien. Bueno. Después viene lo que es la primera fase. ¿Y cuál es? Ratificación y modificación de la demanda. Exacto. ¿Y qué fue lo que dijo el abogado de la parte actora? Que no le habían pagado las prestaciones. Y tenían reclamación. Y que presentó unos vouchers en el banco, pero no se los recibieron porque no llevaban las copias. Entonces, solo fue... Tuvo que modificarlo porque él estaba presentando como documentos. Acuérdense que nosotros podemos ampliar, modificar o ratificar. Entonces, hablemoslo en estos términos. ¿Qué él estaba haciendo? Ratificó la demanda en todos sus puntos. Y estaba ampliando, ¿verdad? Porque estaba agregando más documentos, pero resulta que no llevaba ¿qué? Las copias. Las copias. Y entonces, como le dijo la señora juez, es importante que usted venga y venga con todos los documentos. Entonces, él renunció a Sí, esa... renunció porque le iban a suspenderla.
Exacto, entonces a él no le convenía, ¿verdad? Y dime. Licenciada, mire, yo tengo una duda, porque la jueza ya había suspendido la audiencia y a pesar de eso, bueno, le hizo la aclaración del por qué, por no haber presentado las copias y de acuerdo a lo que estipula la ley. Iba a suspender la nueva fecha e incluso ella dijo, lo voy a hacer en el tiempo más próximo. Pero a pesar de eso, la parte demandada entregó su estrategia de una vez, de la cual el otro se dio por aventajado porque, tomó una ventaja la parte demandante, porque el otro no sabía que ya habían entregado, tenían todo una respuesta, y de ahí sigue el proceso, pero para mi gusto el demandado se equivocó al presentar sus medios que iba a destruir de fondo la pretensión del demandante. Y el otro aprovechó y de ahí está el desenlace. Ok, mira, pues, entonces, en este caso, cuando él amplió lo que es la demanda, vino la señora jueza y vino la parte demandada y se pronunció y dijo que él quería sus documentos, ¿verdad? La señora jueza dijo que efectivamente todas las partes deberían de tener lo que son, deberían de tener copias. Entonces le dijo que le iba a suspender la audiencia, pero que él se la iba a señalar al espacio, ¿verdad? Más próximo. Cuando le dice el espacio más próximo, significa que, por ejemplo, alguien desistió del expediente, que resulta que hubo un despacho razonado, entonces la audiencia no se va a llevar a cabo. Entonces, en esos espacios se intercalan esas audiencias. Porque de lo contrario, sería hasta la cola, sería hasta donde va la agenda, ¿verdad? Pero el abogado de la parte actora le dijo de que no. Entonces, que prefería mejor renunciar y que en lugar de eso únicamente deseaba exhibirlos, únicamente. Entonces, por eso fue que continuó la audiencia, porque renunció, ¿sí? Posteriormente, por haber renunciado, le dio la palabra a la parte demandada. ¿Ahí qué pasó? Ahí el abogado presentó también unos documentos donde sí hacía que se le habían pagado las prestaciones. Bien, pues vamos a hablar en términos más técnicos. Sí, está bien, Catalina, muy bien. Pero ustedes van a evacuar estas audiencias. El día miércoles voy a tratar de presentarles otra audiencia donde las partes hayan citado a testigos por ejemplo, ya sea testigos o que hayan citado a testigos, pero no se les pudo notificar y tengan que renunciar a esos testigos para que se pueda llevar a cabo la audiencia. Entonces, esto con ganas que más o menos ustedes puedan tener tener como que estén familiarizados, ¿sí? Entonces, no es lo mismo los libros, las leyes, que realmente casos reales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, la parte de la demandada, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que dijo? Pues tomó una actitud de negativa ante la demanda. Contestación de la demanda en sentido negativo. Muy bien. ¿Y después? Perentoria. Usted puso excepciones perentorias de pago. ¿Sí? Ok. Entonces él expuso todas sus pretensiones. Él incluso presentó sus medios de prueba. Volvemos a tocar los medios de prueba. ¿Sí? Entonces, ahí hablamos qué pruebas presentó. El historial de pagos de salarios, prestaciones en los años laborados. Muy bien. Como medios de prueba presentó copia simple de lo que es constancia de las transferencias bancarias,
¿Qué más? Presentó el contrato. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, las transferencias electrónicas y la copia de los vouchers que el otro tenía. Pero, licenciada, yo tengo esa, insisto, pero... Ahorita vamos para allá, bien. Ya te cuál es tu duda de la confesión judicial. Sí, porque el otro en medio, después de haber dado esas pruebas, le hace pregunta y el otro se queda, es que no me responden. Entonces, demostró toda su estrategia que iba a destruir de fondo y podría haber ganado, pero por haberse adelantado, el otro salió mal visto, porque él en medio de eso dice que no hay está la persona que me responda y me aclare. Entonces deja muy improvisto eso. Mire, pues les voy a explicar. Los mandatarios, por ejemplo, que llegan, ellos son mandatarios. Ellos no tienen la posibilidad para poder conciliar. Lo que tú me estás diciendo es la fase de conciliación, donde la juez le pregunta si se mantienen los mismos términos o desean conciliar. El mandatario le dice, sí, he estado llamando a mi mandante, pero no me contesta. Ellos no tienen la facultad para conciliar. Por ejemplo, si ellos llevan un cheque con 20,000 quetzales, ellos no pueden ofrecer 21,000. ¿Me entienden? Por eso es que quiero ponerles otra audiencia para que ustedes sepan, por ejemplo, que ellos, la parte demandada, no puede tomar, si ustedes van a ser asesores, por ejemplo, de una empresa de seguridad, a ver, Diego, tú le puedes negociar tus prestaciones a quien está demandando a tu empresa. No. Diego, entonces es lo mismo que le está diciendo. Entonces, el mandatario, tú eres mandatario, Diego, de la empresa de vigilancia, y por ejemplo, que yo sea la que está demandando, Diego, si yo te digo, tú me traes un cheque de 20,000, pero yo te digo, licenciado Diego Hernández, deme 21,000 quetzales y aquí desistimos del caso, ¿puede usted está en la facultad de tomar esa decisión? Licenciada, pero en el contexto iba en el informe que el representante entregó, porque él menciona, aquí hago la aclaración de que sí se le dieron todas las prestaciones, y cuando la jueza le pregunta, ¿y cuáles son las de vacaciones y bonos? Y él dice, ay, no sé. Ok, tendría que ver esa parte, no recuerdo esa parte, pero tendría que ver el miércoles de contexto porque no recuerdo haber escuchado esa parte, pero él aducía que se le había pagado, eran alrededor como que de, si no estoy mal, era como 1.5 o 2 años realmente que se le adeudaba, pero no era el plazo de los 10 años que estaba mencionando, ¿sí? Entonces, eso era lo que él mencionaba. No sé si ahí me pierdo un poco porque no comprendo lo que me estás preguntando, Diego. ¿En qué parte fue más o menos? Es más o menos en ese momento, cuando él entrega el informe de pagos, el abogado aprovecha y le pasa las hojas. Yo me atrevería a pensar que estuvo tentando la suerte y dice, habla con el cliente y le dicen, el otro le habrá dicho, sí me pagaron. Y entonces el abogado le responde al representante, mire, pero sí le han pagado, pero no le han pagado todo, y la jueza le pregunta, mire, entonces dígame, señáleme dónde se le pagó en el informe que entregó. Y el representante me dice, ay, no sé, es que no tengo idea. Tú te refieres que, acuérdate que hay momentos donde las partes pueden hablar, el mandatario vino y automáticamente presentó su contestación de la demanda en sentido negativo, presentó lo que es las excepciones perentorias de pago, y posteriormente, después de que él termina de hablar, le dice la jueza si quiere acogerse al plazo de poderlo evacuar directamente las excepciones o se acoge al plazo de ley.
Entonces el abogado de la parte actora le dice, perfecto, lo vamos a evacuar ahorita, solo déjeme hablar con mi patrocinado. Ahí vamos, Diego. Ahí es. Y es ahí donde el abogado dice, cambio, renuncio al momento de ampliación de prueba. Pero fue justo después de que la jueza había dicho, aplazo la audiencia, ustedes presentan las copias, y a pesar de eso, el representante dice, no, pero yo pretendo solicitar o meter una excepción perentoria para destruir de fondo la petición, y además presento este informe de pagos. Hasta después de eso, el otro renuncia a demanda. Y yo creo que si el otro se hubiera callado, aplazan y ya pone en contexto su excepción perentoria, y seguro que la gana. Correcto. Pero en este caso, si tú te das cuenta, yo lo que observé fue que el abogado le estaba asesorando por única vez. Él no tenía a su cargo el expediente. Yo vi un poco de falencias ahí, porque como que de forma inesperada tomó el caso. No sé si te diste cuenta, porque le dijo, me acaba de entregar los documentos. Creo que si se hubiera preparado con antelación, hubiera hasta sacado copias, hubiera hecho bien lo que tenía que hacer. Ese es el problema en determinado momento de tomar algún tipo de caso a la ligera, ¿verdad? Y si se dan cuenta, no sé si ustedes escucharon en la segunda parte, el actor ya va solo. No sé si me doy a entender, Diego. Sí. Ok. Entonces me imagino que el poco conocimiento del caso de la persona fue que realmente sucedió ese tipo de contestación. La audiencia se programó nuevamente para otra fecha, que fue, no muy recuerdo, creo que fue para el 23 de enero, si no estoy mal, pero porque tenía que haber una confesión judicial por parte del actor, ¿verdad? Por eso fue que se dio fecha para que él pudiera contestarlo. Entonces, después, en la segunda audiencia, llega el demandante y demandado, y dicen que llegaron a una conciliación. En esa conciliación ellos llegaron a un acuerdo por 20,000 quetzales. En ese momento se le pregunta al actor si él quiere cobrado el cheque, desea desistir del mismo, y él efectivamente dice que sí, que desea desistir del mismo a la hora que ya se ha cobrado el cheque. Ahí que se dicta, ¿un auto o una sentencia? ¿Sentencia? ¿Por qué sentencia? Porque si ya se llegó a un acuerdo de ambas partes. Es un auto porque están resolviéndolo sin llevar todo el proceso. Dice el artículo 141 de la LOM. Deciden, en el inciso B dice autos, que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Correcto. Entonces fue un auto que se dictó, no hubo sentencia, porque él desistió, ¿ya? Entonces eso fue un auto. Voy a tratar de compartirles el auto de esa audiencia para que ustedes la puedan leer, ¿verdad? Y los dejo hasta acá porque tengo un compromiso, pero les pido de favor que el día miércoles nos conectemos lo más pronto posible porque les quiero compartir ya sea una audiencia de reconvención
o una audiencia, para que ustedes sepan, vamos a discutir cómo se presenta una reconvención, así como lo hicimos con esta, de excepciones perentorias, o ya sea con prueba de testigos, ¿verdad? Algo que ustedes, algo diferente, ¿verdad? El jueves hay examen. Bueno, entonces, ustedes mandan, porque a mí realmente yo siempre les tomo muy en cuenta y les tomo mucho cariño. ¿O gustan que se la suba únicamente? Pues nos conectamos, Ligda. Si no tenemos examen, yo sí me apunto. Sí, mejor conectémonos, así nos da una explicación. Sí, va. Bien, pues yo lo que hago con la finalidad que a la hora que a ustedes les toque, pues al menos no vayan en cero, ¿verdad? Sino prácticamente ustedes digan, bueno, esta es mi parte, esta no. Entonces, acuérdense que en una audiencia hubiera querido presentarles más audiencias, pero no de tiempo, pero vamos a ver una reconvención, cómo presentar una reconvención. Por darles una idea, una persona vino, demandó a DHL por sus prestaciones. Resulta que la parte demandada dijo, perfecto, contestación de la demanda en sentido negativo, pero vamos a reconvenir. Y resulta que creen que pasó. Dijo que el señor, el actor, ¿verdad? Que los había demandado, había chocado el avión y lo estaban demandando por los costos de la reparación del avión. Imagínense ustedes, ese fue un caso sorprendente. Entonces, yo digo, mejor me se hubieran quedado con mi indemnización. ¿Cuánto sale la reparación de un avión en comparación a un vehículo, verdad? Entonces, me imagino que la pintura era diferente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la reconvención es muy interesante, pero sí les quería compartir esa parte para que ustedes sepan cómo manejarlo, ¿verdad? Lo esencial, ¿verdad? Entonces, estoy a las órdenes, joven. Gracias por, la verdad, por un buen equipo. Los felicito, sigan adelante. Son futuros abogados. Un día les quiero dar la mano y decir felicitaciones. Si no es, pues, en algún caso, ¿verdad? Que uno se tope, porque así puede pasar. Realmente les felicito y les insto a que ustedes sigan adelante, jóvenes. Luchen y no se den por vencidos, ¿sí? Vamos a elegir como madrina de graduación, licenciada. Por supuesto, con gusto, claro que sí, ¿por qué no? Gracias, licenciada, sus clases fueron bastante motivadas realmente, muy bonito hoy. Gracias. Qué bueno, Karen, me alegra mucho y si nos miramos en el futuro, pues será un placer nuevamente, ¿verdad? Y si no como estudiantes, alumnos, ya como colegas, ¿verdad? O si no, en la maestría, jóvenes, porque estoy para seguir estudiando, ¿sí? Va. Entonces, sí, Leonel, precisamente contigo me quiero quedar solo unos minutitos. Me parece que tú tuviste algún inconveniente de salud. Necesito que el correo electrónico me envíes la constancia del COVID para que a mí me autoricen a hacer la evaluación. Por favor, sin ningún problema. ¿Sí? Buenas noches, licenciada. Gracias por todo. Buenas noches. Dios me los bendiga. Se les quiere mucho y que descansen. Y suerte en los exámenes. Hasta luego. Adiós. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Ligda.